Bueno, Jimena, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un gran placer tenerlos por acá. Primero, un agradecimiento muy especial a nuestros invitados internacionales, a Santiago Levi. Muchísimas gracias por estar acá, David. De nuevo, muchas gracias por esos comentarios tan interesantes. Queríamos organizar este evento con el propósito de traer algunas ideas nuevas sobre la mesa. Ustedes saben cómo el debate pensional se ha tomado la agenda de política económica ya desde hace varios meses, así que las ideas para tener, digamos, nuevos caminos de cómo reformar nuestro sistema pensional, creo que nadie discute la importancia de una reforma, pues son sustanciales. Tenemos más o menos 15, 20 minutos y quisiera arrancar con Santiago. Uno de los mensajes más importantes que diste, Santiago, durante tu presentación tiene que ver con un tema de primer orden asociado a las reformas pensionales, que es la informalidad laboral. Y quisiera preguntarte en ese sentido, ¿qué tipo de propuestas específicas se podrían trabajar? Tú conoces muy bien lo que se hizo en Colombia, tal vez en la reforma tributaria laboral del 2012, de la reducción de 13,5 puntos porcentuales en los costos no salariales. Eso, evaluaciones independientes, incluyendo algunas que se hicieron desde el Banco Interamericano de Desarrollo, muestran que pareciera que tuvieron un impacto de una sola vez en aumentar la formalidad laboral. Pero la pregunta, como muy bien lo dijiste, es profunda, filosóficamente hablando, de incentivos. Lo que no queda todavía claro es cuál es ese camino, qué tipo de medidas se podrían generar, porque viendo el contraste con lo que contaba ahora David, las importantísimas cifras de cobertura que tiene el sistema pensional en Chile, una de las inquietudes que uno tiene, Santiago, de pronto eso está asociado a unas tasas de cotización bajitas, pero que además generan problemas de tasas de reemplazo bajas. Entonces, si uno piensa, ahí hay como un círculo vicioso en donde uno tiene de pronto tasas bajitas de cotización que mitigan el problema de informalidad laboral, pero por otro lado generan tasas de reemplazo bajas. Entonces la solución es, bueno, subamos tasas de cotización, que fue lo que igual que están planteando hacer. Eso podría tener efectos detrimentales en términos de la formalidad laboral. Un problema muy complejo y quisiera un poquito escuchar tu visión sobre qué tipo de medidas entonces muy concretas se podrían generar en términos de esa gran tarea que tiene países como México y Colombia y la gran mayoría de América Latina, excepto Chile tal vez, que es la formalización laboral. Muchas gracias por la pregunta. Tal vez aquí lo importante es que cada país es diferente y en muchas ocasiones tratamos de extrapolar de lo que pasa en un país a otro país. Y hay ciertas similitudes que nos ayudan a orientar nuestro razonamiento, pero en el fondo no hay nada que sustituya un análisis de las características específicas de cada país. Entonces, yo no me siento calificado como para opinar con suficiente fuerza sobre la situación de Colombia. No lo conozco, no lo he estudiado lo suficiente. Y el razonamiento por analogía puede llegar hasta cierto punto, pero hasta cierto punto nada más. La gente no está en la informalidad porque es tonta. La gente no está en la informalidad porque no trabaja duro. La gente no está en la informalidad porque no tiene educación. ¿Se acuerdan esa gráfica que puse de la persistencia de la informalidad en México? 15 años así parejita. Le puedo agregar una línea en donde se ve la escolaridad promedio de la fuerza de trabajo y se ve que la escolaridad promedio de la fuerza de trabajo ha aumentado como más o menos 2 años y medio en el mismo periodo. Entonces, no es un problema de escolaridad, no es un problema de que la gente tampoco trabaje, ni que la gente se afloja. En mi opinión muy personal, es en el fondo un problema de incentivos. Hay que ver no solamente la informalidad laboral, hay que ver la informalidad empresarial, porque el fenómeno es el otro lado de la moneda. ¿Por qué hay muchas empresas que deciden no registrarse, no pagar el impuesto de la renta, no pagar los impuestos a la nómina, no pagar el conjunto de impuestos? ¿Y por qué hay algunos trabajadores que deciden ser independientes y deciden ser asalariados? Entonces, hay que ver el conjunto de incentivos completo, que es lo que en el fondo determina que los actores económicos, empresas, trabajadores, acaban en la informalidad en vez de la formalidad. Entonces, ahí entran muchas cosas. Entran, sin duda, el régimen fiscal del impuesto a la renta de las personas, el régimen del impuesto a la renta de las personas físicas, no sé si me personas físicas o naturales. Personas naturales, jurídicas, bueno, de personas jurídicas, de personas naturales. Entra la fiscalización de qué tan eficaz o no tan eficaz es. Entran
los beneficios de ser formal. Y esos beneficios tienen que ver con la calidad de la salud, tienen que ver con el valor de la pensión. Yo he estudiado México con cierto detalle. Ser formal en México no es la gran cosa, la verdad. O sea, los beneficios de ser formal respecto a los beneficios de ser informal no es la gran cosa. Entonces, mucha gente racionalmente decide que le conviene estar en la informalidad porque le dicen, mira, tú cotiza 30-35% de tu salario y luego dentro de 25 años, a lo mejor, Luis, a lo mejor con buena suerte te vamos a dar una pensión, pero no estoy seguro. Y ya sabemos que a 2 de cada 3 no se vamos a dar. Y luego le decimos a Luis, y mira, tú cotiza para tu salud, pero si no cotizas para tu salud, no te preocupes, aquí hay un régimen de salud que te lo regalamos. Y si cotizas, te vamos a dar unos sistemas de capitalización que no estoy seguro para qué sirva. Y a las empresas le decimos, cotiza y paga impuesto a la renta, pero si no cotizas y no fiscalizamos fuertemente, tampoco pasa nada. Entonces, estoy muy largo diciendo que queremos una varita mágica que diga, con esta reforma individual, ¡tirín!, voy a acabar con la informalidad. No hay tal cosa. Hay que hacer un programa que es complejo, que requiere revisar las regulaciones laborales, las regulaciones fiscales, las regulaciones de evento social, de las pensiones, de la salud, el funcionamiento de la parte de las instituciones, y todo eso ordenarlo hacia una sociedad que tenga muchísimo más altos niveles de formalidad. Sí es cierto que lo que ustedes hicieron en 2012 ayudó. La reforma que se hizo en 2012, en donde bajaron la contribución a la parte de salud, del régimen obligatorio. Hay trabajo excelente. Ustedes tienen excelentes economistas aquí en Colombia. La gente de los Andes es muy buena. Los papers que hizo Marcela Eslava junto con Marcela Meléndez hicieron trabajos. Creo que aquí en FEDesarrollo hicieron una evaluación también de esa reforma. En el BI también se hizo una evaluación. Mostró que, en efecto, había un impuesto a la formalidad y que cuando redujeron eso, ese impuesto a la formalidad se redujo y ganó. Fue interesante, no sé, los que conocen los detalles de esas evaluaciones, lo que mostraban es que sobre todo el impacto de haber reducido esas contribuciones fue en las empresas medianas y pequeñas. Y el impacto en las empresas grandes fue muy poco. Entendible porque las contribuciones que se redujeron se compensaron con un nuevo impuesto, se me olvidó cómo se llamaba, el CRE, que era un impuesto que desde las empresas grandes, en realidad lo que le daban con una mano le quitaban con la otra. Entonces el balance para las empresas grandes no era tan bueno. Entonces, hay una lección ahí que es, hubiese sido mejor, tal vez no era políticamente factible, reemplazarlo con impuestos fuera del ámbito de las empresas y los trabajadores directamente, ya sea impuestos al consumo o impuestos sobre la renta, pero fuera del ámbito empresarial. Y eso implica reformas tributarias que son complejas. La razón por la que ha persistido la informalidad en nuestros países, México sin duda, es porque el conjunto de reformas que se tienen que hacer son más que políticamente complejas, en mi opinión personal, ideológicamente complejas, porque estamos asociados a ciertos conceptos como forma de resolver nuestros problemas. Y quiero utilizar algo que es un poquito delicado en el caso de Colombia, que es el tema del salario mínimo. Se cree el salario mínimo como un instrumento redistributivo. Yo personalmente soy bastante agnóstico de un instrumento redistributivo que deja en la informalidad, por lo tanto, fuera del alcance de ese instrumento, a más de la mitad de los trabajadores. Eso no quiere decir que no haya un esfuerzo redistributivo del Estado. Sin duda lo tiene que haber. Colombia es una sociedad muy inequitativa, igual que México. Es una pregunta de cuál es el instrumento adecuado para hacer esa redistribución y nuestra capacidad ideológicamente de separarnos de el instrumento salario mínimo que no ha sido eficaz, pero que tiene un valor ideológico muy alto, y cambiarlo por otro instrumento que sea más eficaz, aunque no tenga ese valor ideológico tan anterior. Ahora, por supuesto, nadie quiere tirar el agua sucia antes de tener agua limpia. Hay que tener propuestas alternativas de otros instrumentos redistributivos más eficaces. Y parte de la pensión no contributiva que yo estaba proponiendo y que también David habló, y que Chile de hecho es más pionero que otros países de América Latina, Bolivia también lo hizo, tiene un impacto redistributivo importante. Entonces, hay que abrir el debate sobre el tema de la informalidad empresarial laboral. Yo creo que hay que ver la parte fiscal, la parte laboral, la parte de aseguramiento social, la parte de funcionamiento de instituciones, y hacer un mapa y una transición y decir, eventualmente quisiéramos llegar a una sociedad con menos informalidad. Yo mencioné, con esto concluyo, la palabra proceso cuando estaba yo parado, dije que era una palabra muy importante. Si se lograse un consenso social de hacia dónde se quiere llegar en el conjunto de incentivos, no es fácil, pero si se lograse, luego sería cosa de ir siendo un proceso para llevar a cabo y no pensar que una reforma individual lo va a poder alcanzar.
muy poco probable. Pero si se pudiera hacer un conjunto de reformas, todas internamente consistentes e intertemporalmente consistentes, sería mucho más valioso porque sabríamos que vamos todos en la dirección correcta. Y eso es lo que no hemos logrado. Y ojalá esta discusión sobre pensiones aquí en Colombia sirva como la puerta de entrada para una discusión un poco más amplia, no solamente del problema previsional, sino del problema de los incentivos que tienen a gran parte de sus empresas y sus trabajadores en una situación de informalidad tan indeseable. Bien, muchas gracias. Simplemente, Santiago, te hago un comentario frente al CREI, este componente. Mucha gente tiene la creencia que la forma de financiar la reducción de los costos no salariales fue con el CRE, pero no fue tal. El CRE realmente no subió la tarifa total corporativa de renta. La forma en la que se financió la reducción de los costos salariales fue a través de un aumento en el impuesto de las personas naturales, que llamamos acá. Entonces, tal vez la explicación de por qué impactó más a las pequeñas y medianas tenga algo que ver, yo creo, no lo estudio en detalle, más bien con la distribución de salarios de las empresas grandes. Tal vez es menos binding, entre comillas, el salario mínimo. Pero bueno, muchísimas gracias por tus comentarios. Paso a David. Si quieres comentar un poquito sobre alguna de las cosas que están trabajando, vi ahí tu diapositiva de lo noviembre, pero también quisiera que nos comentaras un poco una discusión. Al final tocaste algo, el tema de género. En Colombia también hay una discusión interesante sobre la diferencia que hay en las edades de pensión entre hombres y mujeres, 57 para mujeres, 62 para hombres. Y lo que podría estar generando es un término, por ejemplo, para algunas mujeres, de imposibilidad de cumplir requisitos. O sea, que ese tipo de políticas que pretenden generar una discriminación positiva y al final podrían terminar generando exactamente el resultado contrario, y es dificultando aún más cumplimiento de requisitos y por ende generando barreras a la pensión. Y quisiera que nos comentaras un poco la experiencia chilena, porque no sé si estoy equivocado y entiendo yo que la edad de pensión para hombres y mujeres en Chile es la misma, pero que hay un incentivo adicional para las mujeres en términos de un bono pensional por hijos. No sé si eso funciona para el pilar solidario, para el contributivo, y quisiera un poquito entender ese tipo de medidas en Chile, porque de nuevo hay una discusión bastante importante sobre la conveniencia o no en el país de igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres y los efectos de alguna manera que esto podría tener en facilitar el acceso a las pensiones. No, en Chile las edades de pensión son diferentes. 60 años las mujeres, 65 los hombres. Decía que era uno de los elementos que muy desafortunadamente, junto con el tema de las Fuerzas Armadas, no se movió del sistema antiguo de caja de manera bien inexplicable y inexplicable porque especialmente cuando el sistema se basa solo en capitalización individual, se llega a la edad de pensión con menor ahorro. Las mujeres además tienen expectativas de vida mayores. Eso no es solamente hoy día, sino que también en el año 81, ¿cierto? ¿No? Y por lo tanto no es una medida que no tiene mucha justificación en el diseño, ¿cierto? Y más bien opera en la práctica como una restricción política que se le ha estado tratando de dar la vuelta de una o de otra manera. En el caso de Chile, de hecho, por cierto, estamos en un tema de género muy fuerte porque la diferencias que hay entre hombres y mujeres en el mercado laboral, por cierto, se transparentan claramente también en la situación de ahorros previsionales en cuentas individuales, la diferencia salariales entre hombres y mujeres en el mercado laboral, ¿cierto? Por supuesto, las diferencias en participación laboral también se reflejan en eso. Mostré el gráfico de la diferencia en densidades de cotización. Las mujeres tienen enormes lagunas previsionales más que los hombres. Además, hay otras situaciones. Por ejemplo, las cuentas son de los individuos y con una tasa de ruptura matrimoniales muy fuerte. Si bien es cierto, uno podría pensar que hay un cierto acuerdo respecto de cómo se dividen hombre y mujer, el tiempo dedicado al mercado laboral,
y en el hogar, etcétera, lo cual trasunta obviamente diferencias de participación laboral, pero es algo que no se corrigen, ¿cierto? Porque la cuenta individual se la queda quien tiene los recursos. Y de hecho nosotros en la reforma del año 2008, comisión, estábamos muy preocupados por el tema y pusimos una norma, y de hecho quedó así en la ley, de que el juez en un juicio de divorcio tenía que considerar que era patrimonio común también el fondo de pensiones. Cuando nosotros volvimos a ver el tema, ahora 2014, 2015, nos encontramos con que sí, era cierto, o sea, había muy pocos casos donde el juez había fallado dividir el fondo en dos, por ejemplo, cuando había habido una ruptura matrimonial. Y por lo tanto nosotros sugerimos en verdad que había que simplemente hacerlo, ¿cierto? Porque en realidad no tiene mucha lógica. Situación de las mujeres en general muy deteriorada. En el caso del Pilar Solidario, mirémoslo por el lado positivo, 2/3 de los beneficiarios fueron mujeres, lo cual tiene que ver básicamente con quienes eran las que tenían la situación de mayor deterioro. Entonces lo que ocurre es que una brecha salarial que nosotros vemos en el mercado laboral simplemente se amplifica enormemente cuando llega el momento de las pensiones. Se amplifica por esta situación de la edad de jubilación y también por el uso de tablas de mortalidad diferenciada por sexo. En el caso de la edad de jubilación, básicamente la estimación es que eso es un 40% más de pensión tendrían las mujeres si es que efectivamente pudieran tener la misma edad de pensiones. Entonces es un tema, pienso que es bien lamentable, lo digo así lamentablemente, es muy lamentable. Nosotros en el informe de la comisión que está disponible y todo, incluso dedicamos un capítulo entero, intentamos que esto fuera parte de la discusión, pero no es parte de la discusión. No hemos sido exitosos. Y cada vez que me invitan a alguna parte, menciono el tema y como modo de provocación digo que nosotros sugerimos también que las cuentas fueran compartidas. Y por lo tanto, si una pareja convive por 10 años, por 15 años, y luego eso se termina, ¿cierto? Que entonces por ese periodo los fondos simplemente se dividan o cosas por el estilo, para tratar de provocar un poco en la discusión y que estos temas se discutan. Pero no nos ha ido muy bien. En todo caso, sabemos que con el Pilar Solidario estamos apuntando mucho más a las mujeres. En la reforma que se está discutiendo hoy día también hay un aporte extraordinario a las mujeres que amplifica el anterior. Y la presidenta Bachelet también en la reforma de 2008, y también fue algo que propusimos en 2006, se instituyó un bono por hijo. Fue básicamente como una compensación por una vez también a mujeres. Nosotros también sugerimos en la propuesta que se estableciera también un bono equivalente para personas cuidadoras, porque básicamente las mujeres hoy día están, después de que han dedicado una parte importante de su tiempo a labores de cuidado dentro del hogar, niños, ¿cierto? Están también dedicándose mayoritariamente, cuando hay cuidado en el hogar, a las personas mayores. Y entonces ahí también hay un tema relevante. Bueno, muchas gracias. Quiero una última pregunta porque ya se nos está agotando el tiempo, que quisiera hacerla para los dos. Y es un poco la estructura de mercado de las AFPs. En Colombia hay algunas inquietudes sobre la concentración tan grande que tienen los fondos de pensiones. Dos de ellos tienen el 80% de los cotizantes. Y por la lectura que diste tú, vi que hay algunas medidas bastante interesantes que podrían pensarse, por ejemplo, en el caso colombiano, como el tema de las subastas de los nuevos cotizantes. Pero más allá de eso, me gustaría como conocer, porque la concentración no es sinónimo, digamos, de falta de competencia. Puede haber economías de escala que de manera natural generen eso, pero de todas maneras es una discusión que me parece también bastante importante para el caso colombiano. Y quisiera que ustedes nos comentaran muy rápidamente cuál es la estructura de competencia en los mercados, digamos, de AFPs en cada uno de sus países, y si también hay esa percepción, digamos, de riesgos de concentración, o si ustedes consideran, o al menos en la lectura que se hace en los mercados, que son fondos de pensiones que tienen concentración, pero que son bastante dinámicos y que están generando competencia.
El problema con la pregunta es que uno piensa en un mercado perfectamente competitivo, en un mercado en donde hay varios oferentes y luego varios demandantes que saben lo que están demandando y que el bien que compran lo pueden valorar, y si no lo compran ahí, lo van a comprar a otro lado. El mercado de AFPs es un mercado muy especial, muy sui generis. Primero porque yo puedo ir a la tienda a comprar una camisa, pero no estoy obligado a comprar una camisa. Pero aquí la ley me obliga a ahorrar. No es que me da la opción de si sí o si no. Entonces, por el lado de la demanda, este es un mercado complicado porque los consumidores están obligados a comprar. Y dos, porque los consumidores están obligados a comprar algo que le van a entregar dentro de 20 años. Y tres, que no saben siquiera si se van a entregar o no, porque no saben si van a alcanzar las semanas. Entonces, pensemos en un mercado en donde los consumidores están obligados a comprar algo, que no le entienden bien qué están comprando y que no saben si el bien que van a comprar se lo van a entregar o no. Y luego hay un conjunto, no sé si ocurre, que en Colombia, en México ocurre, de mucha comercialización, en donde van con los trabajadores y les ofrecen una serie de cosas para que se inscriban en esta AFP a comparación con esta AFP. Entonces, mi visión sobre esto ha evolucionado. Yo participé en la reforma de pensiones de México en 96, un poco basándonos en la experiencia chilena. Mi visión sobre esto ha evolucionado y lo que siento es que este es un mercado muy complejo que requiere una regulación muy especial, en donde realmente casi todos los gastos de mercadotecnia, desde mi punto de vista, son básicamente superfluos y no juegan ningún papel, que se podría prácticamente eliminar todo eso y reducir los costos de operación de manera natural. Sí hay economías de escala y entonces es natural que haya pocos oferentes, porque sí hay muchas economías de escala y es natural que las haya, pero que tiene que tener una regulación muy fuerte. Yo no conozco la situación de Colombia. Las comisiones en México en las AFPs son entre 50 y 75 puntos más altas que las mejores prácticas en la ABC. Son muy altas. Y han venido bajando, pero no están bajando lo suficientemente rápido. Y parte es porque los costos de operación de las AFPs involucran todos unos servicios de comercialización que, en mi opinión muy personal, a 20 años de la reforma mexicana, son, reitero, esencialmente superfluos. Y que si estos fueran regulados o si no eliminados, se podrían reducir las comisiones de manera importante. Entonces, eso hay que hacerlo porque esa concentración de rentas no tiene ningún sentido. Dicho todo eso, creo que el debate sobre las comisiones, al menos me pasé muy rápido por una lámina por razones de tiempo, pero una lámina que había puesto aquí comparaba cuál era el impacto en las tasas de reemplazo de reducir las comisiones 25% o aumentar las densidades de contribución de 25%. Es mucho más importante aumentar las densidades de contribución. Entonces, sí es importante el debate de bajar las comisiones, hay que hacerlo, hay que regular mejor las AFPs. Esto no es un mercado competitivo, nunca lo va a ser. Se tiene que regular bien. Pero la atención tiene que estar centrada, reitero, en los temas de la densidad de contribución y los periodos de cotización. Es lo que más va a impactar el valor de la pensión. Claro, el tema ha tomado ha estado siempre como protagonista en las discusiones cuando se ha hablado sobre el sistema chileno en general, ¿cierto? Uno de los temas que ha estado más presente. Chile ha tenido caídas importantes en todo caso en sus comisiones en el tiempo, los costos administrativos. Todavía sigue siendo un tema, pienso también lo mismo que el foco, especialmente en el caso de nuestra discusión, les decía que se ha generado como una suerte de hostilidad hacia las AFP. Y entonces creo que de todas maneras la atención está exageradamente puesta en lo que es la gestión, cuando por allí probablemente no vamos a avanzar demasiado en mejores pensiones, ¿cierto? Mejores pensiones, ¿verdad? Van a depender de manera fundamental en que seamos capaces de ponerle más recursos al sistema por la vía de más ahorro previsional, contribuciones adicionales tenemos nosotros que hacer, o recursos por el lado de otro pilar solidario. Pero de todas maneras es un tema. Y en el caso nuestro, la evaluación que tenemos es que, si bien es cierto, la
licitaciones o subastas de afiliados sirvieron para bajar. De hecho, permitieron incorporar 1 o 2 nuevas AFP que entraron con tasas bien bajas. Sin embargo, el promedio no cayó. O sea, cayó el promedio porque entraron algunas, pero en verdad hay un 80% de los afiliados que sigue estando en AFP más cara. Y entonces, yo creo que el mecanismo de licitación o subasta es un mecanismo adecuado. Nosotros propusimos en el 2015 que se introdujeran licitaciones a los afiliados históricos, no solamente a los nuevos, con alguna muestra. O sea, tomáramos una muestra de afiliados históricos, 10%, por ejemplo, algo así, y se licitaran. Para efectos de que las otras AFP, que en verdad les interese participar en la licitación. Pero es un tema que está allí dando vuelta. En la reforma del gobierno no viene nada de eso. En la reforma actual no se tomó nada de eso. Hay una baja en la tasa de encaje que sí tienen que las AFP poner y que de alguna manera es una fuerte barrera de entrada, porque en el caso nuestro, las AFP tienen que poner el 1% de los fondos que administran en un encaje, ¿cierto? En recursos, y por lo tanto para una nueva AFP eso es algo bien complejo. Respecto de los otros, tal vez si estuviéramos partiendo de cero, uno rediseñaría las cosas, porque en verdad no tiene mucho sentido tal vez tener en una sola entidad como estas 3 funciones distintas, ¿cierto? Que son recaudación, tener atención de sucursales, tener administración de fondos. Uno podría tener muchos agentes actuando en administración de fondos. Y recaudación tiene lógica que sea centralizado, ¿cierto? Y luego es muy costoso para una AFP nueva entrar, tiene que vincularse con una red de sucursales, de atenciones. Entonces hay distintos productos que están entregados y que tal vez genera este problema. Tal vez si estuviéramos partiendo de cero, hay muchas cosas que tal vez sería razonable hacer. Lo complejo en nuestros casos es una vez que las instituciones ya están, ¿cierto? Cómo se pueden ir mejorando. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero que por favor que le demos un aplauso especial a Santiago y a David. Los invitamos entonces a un café y arrancamos con nuestra agenda ya para el caso colombiano de las 10:30 de la mañana. Muchísimas gracias. 10:30, sí.